Desde siempre el hombre buscó identificarse, desde conseguir una identidad hasta provocar miedo, buscar belleza. Un ejemplo claro de esto son los tatuajes. Muchos creen que es algo que surgió en los 80 con la movida punk. Nada que ver. Tiene miles y miles de años. Estuvimos con un tatuador que nos cuenta de dónde viene esta historia. Primera parte. Sí. Y también primera parte de Gustavo Charif, escritor, pintor, cineasta experimental. Sí, señor. Y son esos locos que andan por Buenos Aires y Cultura Cero se los cruzó. En este caso, para una muestra que se llamó Las 1001 Noches. La muestra se llama Alejandría, no tanto por la ciudad, sino por la biblioteca. Toda la temática de las 3 series de obra tiene que ver con los libros. Hay una parte que está... es un libro digital y está basado en otros tantos poemas, es decir, 14 poemas antiguos que van del siglo VIII al XVI. Ese libro ya de por sí es una recopilación bastante ardua de textos que la mayoría no están traducidos. Hice las traducciones y después las ilustré con foto digital. Hace 2 años, Kundera y Arrabal me invitaron a que ilustre una serie de cartas que se escribieron entre ellos y son 40 ejemplares y uno de esos ejemplares se muestra aquí. Y la tercera parte, que es la parte más importante en cuanto a cantidad y espacio, ¿no?, que es lo que ocupa la mayor parte de la sala y espero que sea lo que ocupe la mayor parte de la conciencia de la humanidad en el futuro. Es la serie esta que se llama 1000 noches y una noche, que tiene que ver con las 1001 noches. En árabe se dice 1000 noches y una noche. Ahí está la reiteración de la palabra noche, que le da cierta idea de infinito. Yo descubrí que hay relatos que nunca fueron ilustrados y que yo los ilustré, como el de la esclava Tawadud. También pinté a la hermana de Sherezad, que nunca se la pinta, y en general el acercamiento fue bastante insólito. No está tanto las odaliscas y las lámparas y los genios y toda esa iconografía que ya en Oriente la hacen muy bien, ¿no? Y no hace falta que venga uno a hacerlas de vuelta más. Encaré la muestra desde lo que más me representaba a mí. Siempre yo utilizo mucho como pretexto para hacer pequeñas autobiografías, ¿no? Entonces utilicé mucho como pretexto el libro y por momentos también utilicé más que las historias en sí, el aspecto más metafísico de los relatos. A esta altura soy lo bastante viejo como para no prohibirme nada, ¿no? Entonces empecé a pintar hace 35 años por lo menos. Así que soy lo bastante anciano como para no prohibirme nada y realizo... No me preocupa integrar arte digital al óleo, integrar collage, integrar objeto, ¿no? Cuando creo que es necesario el lenguaje, tomo de ese lenguaje lo que me parece necesario para decir lo que tengo que decir. Las ciencias, la lógica, me interesa casi más que la ficción. Hay mucho misterio en la ciencia, ¿no? Y mucho misterio tangible. Entonces, quizás haya alguna influencia de orden indirecto en ese tipo de material que uno lee, ¿no? Sí, también soy consciente que leí mucha ficción y sigo leyéndola de vez en cuando, releyendo, ¿no? Pero, y en cuanto a imagen, vi mucho, estudié bastante pintura, estudié escenografía, estudié regisser, entonces... Se ve mucho material, pero yo creo que en el momento de pintar la conexión más profunda es con la propia historia, ¿no? Estuvimos con La Nave de los Sueños. Es un grupo orientado a generar espacios para expresar la cultura de la actualidad. Nos estuvieron mostrando un microcine que estuvieron instalando hace poco. ¿Y qué más? Y después Gustavo Charif, segunda parte de este cineasta alternativo, escritor, pintor, de todo. Y habla y conoce y no sé qué. Vamos a ver la nota. En general no tengo no tengo puntos de referencia en la historia del arte ni puntos de referencia muy específicos en cuanto a imagen.
Sí soy consciente de ser una persona que está todo el tiempo leyendo. Me pasé más de la mitad de mi vida leyendo, ¿no? Porque el resto era dormir y hacer el amor, así que me pasé el resto del tiempo lo pasé leyendo y viajando. Y uno no sabe a veces a ciencia cierta, con exactitud, qué puede haber influido más o menos. Sí soy consciente que no tengo nada de imaginación. Entonces lo que hago es emplear, más que referencias de otros, referencias de mi propia vida. Tuve una vida lo bastante exótica y lo bastante fantástica como para tener material de lo que tomar de ahí, ¿no? A mí suelen asociarme a veces con Bosch o con Bruegel o con algunos pintores medievales. Yo creo que hay más que una cuestión estética, hay una relación de actitud. En la pintura medieval uno puede observar un cuadro a la distancia y tiene que funcionar estructuralmente, y después uno puede acercarse al cuadro y viajar en el cuadro y verse desde múltiples puntos de vista. Esto es algo muy diferente a lo que sucedió después con algunos artistas que hablaban de la forma plena y del punto de vista único, que la obra debía verse de un solo lado. A mí me parece muy emblemático que mucho del arte contemporáneo, que a mí no me interesa, sea obra donde hay una sola imagen importante, por ejemplo un gran retrato, que se lo ve desde un solo punto de vista, y eso para mí es casi la imagen arquetípica del fascismo. Por ejemplo, hago un hermoso retrato de un ícono contemporáneo, lo pongo así en grande, lo hago por ejemplo en digital o en lo que sea, y eso me parece que tiene una gran conexión con el fascismo. ¿Por qué? Por ejemplo, el arte del Tercer Reich, por ejemplo, la arquitectura fascista italiana, por ejemplo, el realismo social del stalinismo, era todo arte de grandes dimensiones. Ejemplo, el canto al trabajo, el gran prócer, la gran estrella de la actuación del Tercer Reich, representados de una forma iconográfica que se ve desde un solo punto de vista. Es como decir, hay solo una gran verdad y una sola forma de verla. En el arte medieval había multitud de puntos de vista y multitud de puntos de ver la obra y de viajar a través del cuadro. Insisto en el término viajar, que lo usaban los medievales, ¿no? Viajar a través del cuadro. Me interesa el manierismo, que fue un movimiento del Renacimiento muy interesante. Se los acusó de cosas muy tontas, como por ejemplo de tener poco sentido social, tener poca referencia con la realidad. En realidad, en el manierismo hay una especie de parodia y distorsión constante de la realidad. La época del Renacimiento más quizás fantástica. Fantástico en el sentido que le da, hoy nombraba a Kundera, con el que hicimos el libro, y Kundera dice algo muy interesante. Él dice, lo fantástico es aquello que hace que la realidad sea más real aún, ¿no? Es decir, no se trata de poner realidad y realidad, sino de derrumbar la frontera entre ambas. En ese sentido fantástico, no de fantasioso. Lo fantasioso a mí como fantasioso no me interesa, ¿no? Por eso si yo tomo Las Mil y una Noches, hay puntos de referencia con mi realidad personal, que tiene que ver con la realidad tangible que me tocó vivir, ¿no?